las 50, profe. Ah, entonces estoy adelantado. Ya, nos vemos en 3 minutitos más entonces, ¿vale? Porque si no, no han llegado todos. A las 16:50. Bien, ahora seguimos entonces con el principio de culpabilidad. Estábamos viendo entonces la primera parte de este principio, lo que dice relación con la responsabilidad personal y se traduce en el principio de personalidad, ¿cierto? ¿Alguna duda con eso quedó o estamos bien? No, profe, quedó claro. Perfecto. Segundo apartado a propósito del principio de culpabilidad, dice relación con la responsabilidad por el hecho y no existe responsabilidad del autor, ¿cierto? ¿En qué sentido se explica esto? Aquí lo que se sanciona, y creo que lo señalamos en la primera sanción, es que el derecho penal sanciona hechos concretos que acaecen o ocurren en el mundo real, en el mundo que vivimos. Acá no se sanciona lo que las personas piensen, quiero matar a otra persona, pero si no se ha exteriorizado esa conducta, es irrelevante penalmente. Importa lo que ocurre en la realidad. Tampoco importa la vida pasada de las personas, sean morales, inmorales, se hayan portado bien, se hayan portado mal. Importa una vez que se ha sido declarado culpable para la determinación de la pena, pero previa al hecho, o sea, previo a establecer la responsabilidad penal, es irrelevante también. Entonces, por eso denominamos que existe responsabilidad por el hecho y no, lo cual se traduce en la prohibición de la existencia del derecho penal del autor, ¿cierto? O derecho penal basado en el autor. Fíjense ustedes, a modo de ejemplo, que los países, lamentablemente, los países
que adhirieron en su momento a las doctrinas nacionalistas, ejemplo alemán, el nazismo, ejemplo italiano, fascismo, justamente eran países que en momentos históricos de sus vidas han tenido justamente un derecho penal del autor. Bueno, evidentemente la sanción a los judíos en el sistema nacionalismo, la sanción a los pobres y los mendigos en el sistema italiano, ¿me entiendes? Ahí existe una reminiscencia propia de este derecho penal del autor hoy día abolido en los sistemas democráticos como el nuestro. Existe solamente responsabilidad por el hecho. Ojo, que esto que acabo de decir tampoco fue extraño para las realidades chilenas. Al comienzo, yo me atrevería a decir, al comienzo de la legislación penal propiamente tal, desde la codificación, a partir del Código Penal del año, estoy hablando de más o menos el 1890, más o menos, existió lo que se denominó la ley la ley de control de actividades peligrosas, que justamente se basaba en regular ciertas situaciones menores, como lo que existía en el fascismo italiano, la mendicidad, la vagancia, y sancionarla de manera importante. O sea, una persona que era vaga se le sancionaba por el hecho de ser vago, no porque vistiese harapientamente o porque estaba maloliente, sino por el hecho de ser vago, no tener, por ejemplo, nada que hacer. Eso es vago, el que no hace nada es un vago. Y el mendigo, el que está pidiendo, también se le sancionaba por el hecho, no por el hecho de pedir, sino que por el hecho de ser mendigo. Entonces, en definitiva, se personalizaban las sanciones penales, y los cuales está proscrito hoy día porque existe, en base al principio de culpabilidad, responsabilidad por el hecho, ¿cierto? Responsabilidad por el hecho. Que se traduce a que nosotros no vamos a sancionar, escúcheme bien, nosotros no vamos a sancionar lo que piensan las personas, sino que solamente aquellos actos exteriorizados de las personas, ¿sí? Y además, piense usted que siempre que ese hecho exteriorizado ponga en peligro o bien lesione un bien jurídicamente protegido, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en base al principio de culpabilidad, ese primer ejemplo que yo les di, que era el sujeto que iba y le disparaba a una cama pensando que ahí yacía una persona en circunstancias que era la almohada, si bien ahí lo que existe jurídicamente es una tentativa inidónea, también desde el punto de vista jurídico penal, también existe, si llegamos a sancionar a esa persona, infracción al principio de culpabilidad, porque el hecho que ejecuta esa persona era un hecho intrascendente penalmente que no podía afectar ningún bien jurídico, ¿sí? Y menos la vida, porque ahí ni siquiera se sanciona desde el punto de vista del peligro para la vida, el peligro porque si hubiese estado la persona la hubiese matado. No, se sanciona la lesión, ¿sí? Veo cómo van jugando los distintos principios que aquí en casos prácticos tienen en definitiva un encuentro que no es casual, sino que concreto en los hechos. A eso se refiere. Profe, Bien, ¿sí? disculpe, respecto de eso me surge una duda. Lo que pasa es que entiendo absolutamente toda su explicación, pero nosotros, ya no recuerdo cuándo, en argumentación, como en primero, en argumentación revisamos lo que significaba la hermenéutica y nos enseñaron cómo a contar el cuento. ¿Ya? Entonces, recuerdo que el profesor dio, y estuvimos varios días con esa historia, que era el caso de una señora que había matado a su cónyuge. Entonces, para nosotros, la forma de contar el cuento, teníamos que hacer que todos los hechos previos que se habían cometido antes de que ella asesinara a su cónyuge servían para, en el fondo, disminuir la pena. Sí, eso fue lo que nosotros habíamos revisado, y que, por ejemplo, claro, nosotros teníamos que decir que ella había sido maltratada toda su vida, etcétera, etcétera. Entonces, al final, más que una especie de venganza, fue como, en el fondo, como una defensa. Está bien, pues, está bien, pero esto no infringe el principio de culpabilidad. A usted me dice responsabilidad por el hecho, sí, porque el hecho, cuando hablo de hecho, estoy hablando el hecho que ocurre en el mundo real,
que tiene una tipificación como delito en nuestro Código Penal o en una ley especial, ¿ya? El hecho, en definitiva, reviste muchas características, tanto objetivas, que lo vamos a ver, como subjetivas, que dicen relación justamente con el principio de culpabilidad. Y que la persona responda por el hecho significa que no responde por ideas, sino que por actos concretos que ejecutó. En este caso, un acto concreto que ejecutó es que mató a una persona. Ella tiene que responder por ese acto concreto que sucedió, ¿sí? Pero también en base al principio de culpabilidad, bueno, la responsabilidad personal está bien, evidentemente, porque ella es personalmente responsable de su hecho, está respondiendo por ese hecho. Tendremos que ver si actuó con dolo o culpa, que ya se lo voy a explicar, y finalmente tendremos que ver si la persona es imputable, no tiene una enfermedad mental y puede comprender el acto por un tema de madurez porque es mayor de 18, ¿ya? Sin perjuicio, sumado todo esto que conforman el principio de culpabilidad, también evidentemente como tesis de defensa, no para exonerarla de la pena, sino que para menguar la pena, atenuar la pena, evidentemente se puede contar la historia y que ese acto último y final de dispararle o acuchillar a su cónyuge obedeció toda una vida de maltrato, ¿sí? A una vida de maltrato que tuvo. De hecho, yo tengo un caso que es muy parecido a este, que a mí me ocurrió, de hecho, o sea, yo era el defensor, yo era el abogado defensor de una señora, que también me dice, pero antes de explicarle el caso, que quiero que entienda que la vida pasada de las personas evidentemente tiene relación para el hecho que se juzga, ¿sí? Pero cuando estamos hablando del principio de culpabilidad, no estoy haciendo alusión a él desde el punto de vista que la vida pasada que no cuenta es aquella vida que dice relación con que si fue inmoral la persona, se portó mal, era una persona que es pecadora toda su vida, es una persona que, no sé, que era ladrona, era asesina. No, porque eso no nos interesa a nosotros, porque lo que estamos juzgando es ese hecho que cometió ese día determinado, no lo otro, ¿sí? A eso me refiero. Sin perjuicio que eso pueda, su vida pasada, pueda servir justamente para menguar o atenuar la pena en este caso. Pero no tiene relación más bien con el principio de culpabilidad. No sé si se entiende, ¿sí? Sí, profe, se entiende. Rocío, ya, bien. Ahora le voy a comentar la anécdota, porque es algo parecido a lo que usted me estaba comentando. Yo tuve, bueno, hace muchos años en Colina, que yo fui defensor penal público, una persona que efectivamente también mató a su cónyuge, también lo mató a su cónyuge. Y esta persona estuvo presa harto tiempo y además evidentemente imputada por el delito más grave que contempla nuestra legislación, que es el delito de parricidio, porque el parricidio también sanciona al conviviente, ¿eh? No estaban casados en aquel entonces, pero eran convivientes. Y mató a su conviviente, lo mató de una puñalada, y en esa puñalada, después que lo mató, solamente una puñalada, pero fue una puñalada mortal, ella no huyó ni nada, se quedó ahí llorando al muerto, evidentemente al finado, que en definitiva era la víctima. Y yo cuando conozco a esta señora en la audiencia de control de detención, tuve la posibilidad de entrevistarla previamente a la audiencia, donde finalmente igual quedó presa esta señora. Ella me cuenta que lo mató porque ella había pensado que este sujeto la iba a agredir como siempre la agrede, ¿sí? Bien. Lo que quiero comentarle ahora es que entender que si nosotros estamos viendo este episodio final, que fue como una mujer dio muerte a otra persona, desde el punto de vista objetivo, acá todos los presentes vamos a decir, bueno, hubo homicidio, ¿cierto? Hubo un homicidio, claro. Y eso fue lo que efectivamente existió, un homicidio. Pero hay que ver todas las condicionantes para la existencia del delito, que es lo que vamos a ver justamente a partir de la sesión próxima, porque creo que hoy día no, que es cuando empecemos la teoría del delito, que es que ver que la teoría del delito, o el delito tiene cuatro partes, cuatro fragmentos. La conducta por un lado, la tipicidad por otro, la antijuricidad por otro y finalmente la culpabilidad. Y todo este cúmulo de factores es lo que configura el delito. Si llega a faltar uno de estos, cualquiera, no hay delito, ¿sí? O es que faltó la culpabilidad, que es lo último. Con mayor razón, no hay delito. Porque justamente la culpabilidad dice relación con la imputación
subjetiva, que es lo que estamos viendo ahora, la imputación subjetiva. En cambio, todo lo previo, que la conducta, la tipicidad y la antijuiciedad, dice relación más bien con el componente objetivo de la conducta, lo que ocurrió, ¿sí? Y cuando yo hablo de hechos que ocurren en el mundo real y de un hecho concreto que se juzga, a propósito de este ejemplo, nosotros estamos viendo ese caso y llegamos a esa situación, ¿cierto? Que hay un homicidio, pero también hay que ver la vida, ¿por qué se desencadena ese homicidio? Porque generalmente, y también dice relación con el principio de culpabilidad, los delitos se cometen y obedecen a una noción racional o son producto de una noción racional, como dice Garrido, no sé. Esa es la expresión o algo similar a aquella. Es decir, son en definitiva, salvo cometidos por una persona demente, evidentemente, pero los delitos tienen un componente de racionalidad o fundamentación, y es el que hay que buscar y que sea normal, ¿sí? Ahora bien, en el caso que yo le estaba comentando, esta señora reacciona así porque tenía miedo que este sujeto le pegase como siempre le pegaba. Esta señora vivió años con este sujeto que le pegaba, la maltrataba. De hecho, era una pensionada porque esta persona primero era analfabeta, lo cual me llamó profundamente la atención en el Chile de hoy, encontrar un analfabeto. No sabía leer, no sabía escribir, y tenía una pensión de invalidez por algo que tenía de salud que no recuerdo qué, pero recibía algo así como 43.000 pesos del Estado, y este sinvergüenza más encima le robaba la plata porque con esa plata tomaba alcohol y además se drogaba, ¿sí? Le pegaba, le quitaba su plata, además era tan flojo este ciudadano que salía a la puerta de su domicilio con un cuchillo y ahí se ponía a cogotear a los que pasaban para sacar más moneda, para seguir comprando alcohol y droga, ¿sí? Tanto así, usted entenderá que incluso en el juicio oral era tan odiado esta persona que mataron, que era la víctima al fin y al cabo, imagínese lo que le estoy diciendo, que no hubo plata para el ataúd, ¿cierto? El hijo de este ciudadano, que había muerto producto de su matrimonio anterior, hizo una colecta en el barrio para poder comprar un ataúd. No juntaron, dicen que, recuerdo el juicio, que habían juntado como 6 lucas, no juntaron ni un peso para el ataúd, no tenían dónde enterrar a este ciudadano, imagínense. O sea, era odiado. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que todos los episodios que se desencadenan y terminan en un delito final, todo este episodio obedece racionalmente a acontecimientos previos, ¿sí? Ese es el desenlace, ¿sí? Un robo, un portonazo obedece, bueno, a una necesidad económica, probablemente de un sujeto que no quiere trabajar, no quiere vivir apatronado, le gusta vivir en la audacia, y además se junta con pares criminales, ¿sí? Un delito pasional como es un homicidio muchas veces ocurre justamente por desenlaces como el que acabo de dar, ¿sí? ¿Se entiende lo que quise transmitir? Sí, profe. La señora, algo que se pueda aligerar la pena. Sí, pues en ese caso se aligeró tanto la pena que en aquel entonces, bueno, el parricidio tenía una pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Estamos hablando de 10 años y un día a presidio perpetuo. 10 años y un día a presidio perpetuo. Esta señora, la pena se le rebajaron 2 grados y quedó con una pena de 5 años de cárcel, pero en ese tiempo, con la ley antigua, no la actual del 2013, porque anterior al 2013, quedó con libertad vigilada, ¿sí? Quedó en la calle, pero con libertad vigilada. ¿Por qué? Porque, vuelvo a usted, doña Rocío, con se contó una historia, que esa historia, claro, terminó en un homicidio, pero todo lo previo al homicidio era una vida de crueldad que vivió esta señora a manos de este sujeto. Y al fin y al cabo, el acto de matar fue el desenlace de una conducta que ella pensó que era defensiva también, ¿sí? No lo quiso matar en ese momento, sino que ella pensaba que él la iba a golpear o matar a ella, y ella se iba a defender, ¿sí? Bien, ese fue el contar de la historia. Pero volvamos. Disculpen, no sé si entendí bien, pero o sea que no importaría la vida pasada de las personas, pero sí aquello que influye en
¿cómo se dice? En la comisión del delito, ¿o no? A ver, efectivamente, pues, efectivamente. A lo que voy, que no importa la vida pasada, es que nosotros no juzgamos a las personas porque son moralmente incorrectas, por lo que piensan, sino por el hecho que cometieron. Pero como le estaba explicando, ese hecho que cometió, y en estos dos casos, que el que dio la doña Rocío y el que acabo de dar yo, son hechos que se cometieron, pero que obedecen a toda una historia de vida, ¿sí? A un cuento que existió, ¿sí? No, no es que le quiero decir de otra forma porque no quiero que se entienda así. No, el derecho penal no mira la historia buena de las personas, pero no la mala. No, no es así. El derecho penal juzga hechos, no personas, o sea, juzga a personas, pero por hechos cometidos, ¿sí? No juzgan a esas personas por cómo han llevado su vida, ¿sí? La vida como la llevaron le puede servir justamente para racionalmente poder determinar por qué cometió ese delito, ¿ah? Pero no se juzga a la persona por qué llevó esa vida, ¿sí? Sino que por el hecho concreto. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Ya. Profe, Evidentemente, un curado, que ha sido curado toda su vida y comete un delito de robo, el derecho penal sanciona el delito de robo. El que esté curado le podrá influir al tribunal desde el punto de vista beneficioso para entender que no era una persona que podía controlar su libre albedrío, su libertad de manera natural como lo puede hacer cualquier persona, y eso puede hacer morigerar la pena. O bien también otro tribunal también podría entender que esa situación del alcoholismo es una situación que no va, que nunca más va, o sea, que no puede socavarse, no puede terminarse y requiere a lo mejor una pena más alta. ¿Vio cómo pueden pensar dos cosas? Pero aquí lo que estamos sancionando no es por el jurado, no es el jurado, es el hecho del robo, ¿sí? Eso. Eso es lo que quiero transmitir en base al principio de culpabilidad en este punto, ¿sí? Había una pregunta. ¿No? no, profe, lo que le quería decir es que recién yo no fui, la que dio el caso fue Camila. Yo no. Ah, ya, disculpe, doña Camila, sí. El caso de argumentación jurídica, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Eso era? Sí, profe, eso. Ya. Okay. La tercera pata del principio de culpabilidad es lo que dice relación con la intencionalidad o negligencia o imprudencia en el cometimiento del hecho, ¿sí? Eso es lo que también es importante desde el punto de vista de la culpabilidad para poder hacer el juicio de reproche a la persona que comete este hecho que se califica como delito. Que ese hecho haya sido intencional, dolo, o ese hecho haya sido negligente, culpable o temerario, culpa, ¿sí? Entonces los hechos que se cometen producto de caso fortuito son irrelevantes. Claro que son irrelevantes, pues no importan. Si hubo un hecho que se cometió por caso fortuito, es irrelevante, ¿sí? Ejemplo, el sujeto que va manejando un vehículo a velocidad permitida, atento a las condiciones del tránsito, pero justo en un pase, justo en la mitad de la calle, cruza un transeúnte corriendo y lo atropella. No tenía cómo, intentó frenar y lo hace. Se probó después que intentó frenar, pero igual lo impactó y lo mató. ¿Sí? Eso fue un caso fortuito. No hubo ni intención de matar a ese sujeto y tampoco hubo culpa en el manejo o la conducción de ese vehículo. Solamente hubo un caso fortuito. ¿Sí? El derecho penal en base al principio de culpabilidad solamente sanciona conductas queridas, intencionales o conductas que obedecen al actuar negligente o temerario de las personas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver eso cuando tratemos la tipicidad, para ver el detalle que es lo que es el dolo y culpa. Ahora me interesa que se entienda con estos ejemplos. ¿Qué es lo que es intencional? ¿Qué es dolo? Bueno, el sujeto que va conduciendo y quiere matar a la persona que va cruzándola en el paso de cebra. Ese sujeto estaba cometiendo un delito con dolo, ¿cierto? Con culpa, porque hubo negligencia o bien imprudencia o un actuar temerario. Va conduciendo el sujeto el vehículo, bueno, pero va hablando por teléfono. ¿Ah? Hola, ¿cómo has estado? ¿Y cómo te ha ido? ¡Tá! Y choca a la persona que justamente cruza en el paso de cebra y la mata. ¿Ah? Es un actual negligente. No quería matarla, por eso no hay dolo, pero sí, si hubiese obrado con el mínimo esperado,
esto es preocupándose o estando atento a las condiciones del tránsito, ese suceso no se hubiese cometido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, un ejemplo que casi me pasa. Es que una vez íbamos con mis papás en el auto, ¿Ya? y resulta que había una persecución de una camioneta que habían hecho como una mexicana y ¿Ya? estaban los carabineros siguiendo a este vehículo, pero este vehículo fue en contra del tránsito y nosotros íbamos como bien y casi nos choca. En el caso de que nos hubiese chocado, ¿hubiese sido culposo? Claro, ¿sí? Porque yo creo que no, y usted mismo me lo dijo, no nos querían chocar, po. Pero si hubiesen chocado, hubiese sido un actuar culpa, o sea, con culpa, no culposo, con Ya, culpa, ¿sí? Y basado en la negligencia del sujeto que conducía, ¿sí? ya. Ahora, si ese sujeto quería, en definitiva, chocar contra el auto de su papá, bueno, ahí es un actuar doloso, ¿sí? Ya. Y en el fondo, si me hubiese chocado, por ejemplo, y él hubiese sido imputado por dos delitos que, por ejemplo, eran, no sé, microtráfico, tráfico y la persecución, y aparte por la culpa de casi chocar. A ver, el O sea, delito. si nos hubiese chocado. Ya, si se lo hubiese chocado y después llega Carabinero ahí y tenían droga al interior, bueno, ahí hay un delito probablemente doloso de posesión de droga y que según las cantidades va a ser tráfico o microtráfico, ¿ya? Bien, salvo también que podría ser consumo, pero generalmente va a ser doloso, eso es lo que le quiero explicar, ¿sí? Respecto del actuar, si hubiese chocado a su auto y solamente daño en el auto, hubiese existido, en definitiva, no existe un delito de daños. O sea, sí puede existir un delito de daño a la propiedad privada y sería un delito culposo de daño. ¿Sí? Responde también. Si hubiesen habido lesionados, que afortunadamente no hubo, hubiese respondido por el delito, un delito de lesiones culposas, también conocido como cuasi delito, porque la diferencia entre delito y cuasi delito es que el delito se comete con dolo y el cuasi delito se comete con culpa. Pues no es que el cuasi delito sea casi delito, sino que obedece a que la imputación subjetiva es en base a culpa. En cambio, el delito es en base a dolo. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Y finalmente, la cuarta pata del principio de culpabilidad dice relación con la imputación personal, ¿sí? Ya en sentido estricto, porque todo esto al final es imputación personal, responsabilidad por el hecho, pero es personal, dolo y culpa en el actuar, no caso fortuito o fuerza mayor, y finalmente imputación personal en sentido estricto, que se traduce en la imputabilidad del sujeto, la imputabilidad del sujeto, es decir, que tenga capacidad penal. Esa capacidad penal viene dado por la capacidad de comprender el sentido y alcance de las normas penales y poder actuar conforme a aquellas, ¿cierto? Porque si una persona lee el Código Penal, evidentemente, y no lee leyendo, sabe que matar es malo y por eso no comete el homicidio, ¿sí? Pero si es la persona, al saber, al conocer el mandato legal, no se comporta conforme a él, va a cometer un delito, evidentemente, pero esa incomprensión puede ser constitutiva de inimputabilidad. Y si hay inimputabilidad que se traduce en inmadurez, tratándose de los menores de 18, o incomprensión por razones orgánicas o conductuales, ejemplo, los enfermos mentales, vamos a estar frente a un inimputable y el inimputable no va a ser culpable. En eso se traduce, ¿sí? Pero que, a ver, o sea, usted me está diciendo que el cabro chico que comete un delito, o sea, el cabro chico que mata a otra persona, no es penalmente responsable del delito de homicidio, no es penalmente responsable del delito de homicidio. De hecho, si usted ve el Código Penal,
en el artículo 10, número 1, ese menor de edad está exento de responsabilidad penal. Exento de responsabilidad penal. Lo único que va a ser responsable, conforme a un estatuto especial, desde el estatuto de responsabilidad penal adolescente, ¿sí? Pero no va a ser penalmente condenado desde el punto de vista como adulto, ¿sí? Y si es menor de 14 años, menos, ¿sí? Es decir, si un cabro chico de 13 años, 11 meses, mata a un adulto, no se le aplica ni el Código Penal, ni la ley de responsabilidad penal adolescente, no, ninguna de las dos. Es decir, se queda libre, pero probablemente eso no significa que quede en la impunidad, que habla de la impunidad penal y la impunidad del estatuto especial de la responsabilidad penal adolescente, pero queda sujeto sin duda a ciertas medidas de seguridad de parte de la autoridad como menor de edad, ¿cierto? Y por eso va a entrar particularmente a tallar acá el régimen de tutela del Estado a través del Servicio Nacional de Menores, actualmente hasta que se modifique, yo espero que pronto, según lo que sé, ¿sí? Pero actualmente el Servicio Nacional de Menores, en estas casas de acogida, va a estar sujeto, evidentemente. Ejemplo, a ver, pero déme un ejemplo, Cizarro, ¿se acuerdan del Cizarro, no? Sí. El Cizarro no estaba en un establecimiento del Sename para un infractor adolescente, porque no era mayor de 14, sino que era menor de 14, y tampoco estaba sometido al estatuto penal normal de cualquiera de nosotros, que es el Código Penal, porque no es mayor de 18 años, sino que era menor de 14. Y en ese caso, solamente le asistía al Estado un rol tutelar respecto de este menor de edad, un rol tutelar, no un rol sancionador, ¿sí? Bueno, y ya sabemos el desenlace de esa lamentable historia. Esperen un segundo. Y además de la madurez, que dice relación con la incomprensión de las normas, también tiene que existir un estado orgánico, un estado de salud orgánico y conductual necesario para la comprensión de las normas. Contrario a esto, son las personas que tienen enfermedad mental, que conforme también al artículo 10, número 1, están exentas de responsabilidad penal, o sea, no responden por los delitos. A ver, entonces usted me está diciendo que un loco que comete un delito, que mata a otra persona, un loco que mata a otra persona, que sale del hospital El Peral, no el hospital El Peral, Sí, sale profe, el Peral es el... Sí. Ya. Del Peral o del Jorvit Barak, que es el psiquiátrico, el que está ahí en la Avenida La Paz, sale del Jorvit Barak y va a comprarse un helado, no le quieren vender un helado y mata al heladero, ¿ese sujeto no responde penalmente? No, porque en base al principio de culpabilidad le es inimputable, escuche bien, inimputable como no imputable del punto de vista personal ese hecho. No, ¿por qué? Porque no lo pudo comprender, no pudo comportarse conforme a la norma porque tiene incapacidad de comprender la norma y adecuarse conforme a ella. ¿Sí? Ese es el problema. Pero entonces este loco, bueno, va a quedar en la calle y va a poder seguir. No, pero no se le aplica una pena al sistema penal. En ese caso vamos a aplicar una medida de seguridad, ¿sí? Una medida de seguridad. Pero no una pena. ¿No lo van a mandar a la cárcel pública? No lo van a mandar a la cárcel pública. Lo van a mandar a un psiquiátrico, probablemente el mismo Jorvit Barak, pero con más medidas de seguridad para que no salga de ahí, ¿sí? Medidas de seguridad desde el punto de vista individual. No estoy hablando de grillete, pero espacios cerrados, ¿sí? Un espacio cerrado. Bueno, también he visto personas del Jorvit Barak amarradas, lamentablemente. Pero hace muchos años, espero que eso ya no exista. Bien. En esto se traduce entonces, en estos 4 espacios se traduce el principio de culpabilidad. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, a mí me quedó dudas con la imputación objetiva y subjetiva. ¿Ya? Que no las comprendo muy bien. Ya, no. la imputación subjetiva es todo lo que acabamos de ver ahora.
responsabilidad personal por el hecho, o sea, por el principio de personalidad, las personas responden de sus hechos, responsabilidad por el hecho cometido, dolo y culpa, y capacidad de comprensión basado en la imputación personal en sentido estricto. Todo eso es la imputación subjetiva. Todo esto que estamos viendo a propósito del principio de culpabilidad es imputación subjetiva. La imputación objetiva la vamos a ver, tenga un poco de paciencia, y obedece a otro apartado del delito. A ver, os voy a poner la pizarra al tiro porque esto es bueno que lo vayamos viendo al tiro. Ya. ¿Sabe qué? Vamos a... Porque esto es bien importante. Y hay que saberlo desde ya. Se ve la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Sí, se ve. Ya, el delito yo les dije recién, es una suma de distintos factores. Suma, escúchese bien, copulativa, es decir, que no puede faltar ninguno de esos factores. Llega a faltar uno de esos factores, no hay delito. ¿Y cuáles son esos factores? Primero, voy a poner la primera letra, ¿eh? Esto es conducta, la conducta del sujeto, que puede ser una acción o una omisión. ¿Vale? Eso más tipicidad. ¿Qué significa tipicidad? Y ustedes ya algo han visto. Significa que esa conducta cometida, exteriorizada, existente en el mundo real, encuentre cabida en el Código Penal o en una ley especial y que se configure como delito. ¿Sí? A eso se refiere el principio de tipicidad, que también lo vamos a ver. ¿Sí? A su vez, necesitamos antijuricidad. Se ve todo lo que estoy anotando, ¿cierto? Sí. Sí, profe. La antijuricidad, es decir, que esa conducta realizada, la conducta realizada en el mundo real, que está contenida en un texto legal como configurativa de delito, o sea, configurativa o sea, establecida la conducta y penada con una pena, o establecida una consecuencia jurídica como pena, tiene que ser contraria a derecho, desde el punto de vista que lesiona bienes jurídicos, los pone en peligro, y está exenta de alguna causal de justificación. Por ejemplo, la legítima defensa. Conducta mató a otro, está tipificado el delito de homicidio, pero actuó en legítima defensa. Entonces no es una conducta antijurídica, es una conducta jurídica, porque está permitido por el legislador que una persona se defienda, ¿sí? Y a su vez también como cuarto componente, culpabilidad, que es lo que acabamos de ver ahora, pero que vamos a volver a ver. Culpabilidad. Todo esto igual delito. Falta uno cualquiera, no hay delito. La imputación objetiva está acá. Aquí el juez mira solamente el hecho cometido. Es una conducta que ocurrió en el mundo real. Está tipificado en un cuerpo normativo. La persona no está legitimada por el derecho para defenderse o justificar su acción matadora, ¿cierto? O su omisión matadora, ¿sí? Todo esto es la imputación objetiva. Y esta, la culpabilidad, la que acabamos de ver, es la imputación subjetiva. Que vendría siendo como cuando alguien atropella a otro sin la intención, ¿o no? Sí, efectivamente, sin la intención. Pero aquí la voy a enredar un poco. Los causalistas, que es algo que en la historia, que yo no lo hice estudiar porque encuentro que es irrelevante ya a esta altura, los causalistas entienden que el dolo y la culpa, que algo refería ahora hace poco, se encuentran acá en la culpabilidad. Y yo también lo acabo de decir, ¿por cierto? Dolo y culpa. Pero en realidad el dolo y la culpa está acá, en la tipicidad, porque en la tipicidad hay tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Y la tipicidad subjetiva es el dolo y la culpa, ¿ya?
¿Esto tiene alguna importancia? No, ninguna importancia, porque el dolo que se ve acá o que alguno trata acá en la culpabilidad es el mismo que se trata en la tipicidad. Solamente que usted sepa que hay gente, hay autores que lo sitúan acá y hay ciertos otros autores que lo sitúan acá. ¿Y por qué hay distintas formas de situarlo? Bueno, porque yo particularmente entiendo que el delito es una acción final. O sea, la persona comete algo, una conducta que está tipificado en el derecho penal, ¿sí? Con una intención final. Y por eso la tipicidad, el doble de la culpa lo ubico acá. En cambio, los causalistas no, lo ubican en la culpabilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, que en el fondo en efectos prácticos no importa dónde esté ubicado, porque igual está presente. Sí, igual está presente, sí. Igual está presente. Yo se la voy a enseñar el doble de la culpa en la tipicidad, pero usted puede leer algún texto como el de Politov Matur Ramírez, que está tratada el doble de la culpa en la culpabilidad, ¿sí? El doble de la culpa en la culpabilidad. Y todos estos elementos, todos, se tienen que dar para configurar el delito. Si llega a faltar cualquiera, no hay delito. No hay delito. Hace falta la culpabilidad, no hay delito. Y cada uno, cada uno, el posterior, requiere como antecedente el anterior. Y si llega a faltar, tampoco hay delito. Es decir, siempre hacemos este análisis. Hubo conducta, listo. Pasamos al segundo elemento. Hubo tipicidad, hay tipicidad. Perfecto, pasamos, hay antijuricidad, hay antijuricidad. Y finalmente, hay culpabilidad, podemos afirmar que hay delito. Faltó alguno cualquiera, no hay delito. No hay delito. Ah, pero es que fue una conducta que consistió en matar a otro. Está tipificada en el Código Penal. No actuó en legítima defensa y afectó al bien jurídico más importante que es vía. Sí, pero la persona era un menor de edad. Entonces no era culpable. ¿Sí? Es inimputable penalmente. Ah, ya, profe, entonces, dentro de la culpabilidad está lo que nosotros estábamos viendo anteriormente, sí. ¿cierto? La única diferencia que yo le explico, el principio de culpabilidad, le digo que ahí también está el dolo y la culpa, pero el dolo y la culpa, que es parte del principio de la culpabilidad, que no hay que confundir con la culpabilidad como elemento del delito. La única diferencia es que yo el dolo y la culpa lo trato acá en la tipicidad desde el punto de vista subjetivo, ¿sí? No lo trato en la culpabilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Voy a dejar de compartir esto, ya lo vieron, y además lo vamos a seguir viendo en la próxima sesión, ¿ya? Pero ahora tenemos que terminar el principio que nos queda, que es el principio de proporcionalidad, un principio sumamente importante, sumamente importante. Ah, algo me faltó del principio de culpabilidad, que no lo dije. ¿Existe reconocimiento positivo del principio de culpabilidad? Por supuesto, está en la Constitución Política de la República, artículo 19, número 3, cuando nos dice que no se puede presumir la responsabilidad penal, ¿cierto? Y eso es el principio de culpabilidad, no se puede presumir. Se responde primero por la persona, por el hecho concreto, en base a dolo y culpa, y siempre que haya imputación personal, ¿cierto? O imputación en sentido estricto. Ahí está recogida el principio de culpabilidad en la Constitución 19, número 3, y también en el Código Procesal Penal, un minuto, en el artículo 4, si no me falla la memoria, que nos dice algo que también nos dice la Constitución Política de la República, que es que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Esto es lo que se nos conoce como presunción de inocencia del imputado, ¿sí? Entonces, el principio de culpabilidad tiene reconocimiento tanto constitucional como legal. Artículo 19, número 3 y artículo 4 del Código Procesal Penal, ¿sí? Bien. Principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad tiene reconocimiento legal, no. ¿Tiene reconocimiento constitucional? No. O sea, usted va a buscar, usted puede agarrar la Constitución, el Código Penal, y no va a encontrar nada relativo a la proporcionalidad. Sin embargo,
están todos de acuerdo, siguiendo, al igual que la doctrina española y la jurisprudencia española, en que el principio de proporcionalidad es parte del sistema de justicia penal y es parte desde el punto de vista normativo cuando nuestra Constitución define que las personas son libres. ¿Cómo es? Ya se me olvidó la cuestión, espera. Las personas son libres y iguales ante la ley, artículo 1, ¿no? ¿Cómo es que dice? Un poco. Bien. Todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Eso, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Y eso es una máxima que reconoce, entre otras cosas, lo que se conoce como dignidad humana, la dignidad humana. Y la dignidad humana como principio rector y fundamental del derecho en general, evidentemente también perma el derecho penal, la dignidad humana que debe existir, el principio de humanidad basado en la dignidad de las personas, la resocialización, la dignidad de las personas, la culpabilidad y la dignidad de las personas, ¿cierto? De autogestionarse conforme a las normas. Todo basa en la dignidad de las personas. Y el principio de proporcionalidad, por eso también encontraría cabida en la dignidad que tiene que tener cada uno de ustedes como yo, ¿ah? O cada uno de ustedes como yo, ¿sí? En eso se traduce, pero no tiene un reconocimiento explícito del punto de vista constitucional ni legal, sino que es más bien implícito a través de este principio que encontramos en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, ¿sí? Ahora bien, el principio de proporcionalidad, para aterrizarlo, y también está reconocido en la jurisprudencia de la doctrina ampliamente. De hecho, la mayoría hoy día de los fallos del Tribunal Constitucional que declaran inconstitucionales normas penales lo hacen en virtud del principio de proporcionalidad. Miren lo importante que les estoy diciendo. La mayoría es a propósito del principio de proporcionalidad y espero ver la sentencia que quiero ver si es que no alcanzamos, ¿sí? Ahora bien, la proporcionalidad hay que verla, o uno podría atenderla desde dos puntos de vista. El primer punto de vista desde las teorías desde la teoría retribucionista, ¿sí? Y lo otro desde la prevención, de las teorías de la prevención. Con la teoría retribucionista mirando al pasado y con la teoría de la prevención mirando al futuro. Acuérdense que la prevención son utilitaristas, la pena es concebida como la imposición de un mal para evitar un mal futuro, ¿cierto? En cambio, la retribucionista es la imposición de la pena por el pecado que se ha cometido, por el mal que se ha cometido, para que no se vuelva a cometer, ¿cierto? Entonces el sentido es distinto y la proporcionalidad también podemos darle ese sentido. Entonces un retribucionista nos podría decir que la proporcionalidad es que la consecuencia jurídica, la pena o la medida de seguridad debe ser proporcional al mal cometido por el sujeto, ¿sí? Si una persona comete un hurto, el mal tiene que ser proporcional, o sea, la pena tiene que ser proporcional a esa infracción cometida. Si la persona comete un homicidio, lo mismo. Es decir, en definitiva, existiría una responsabilidad inversamente proporcional desde el punto de vista de la gravedad del hecho. ¿Qué quiero decir con eso que puede sonar raro? Mientras más grave el hecho, mayor pena. Mientras menos grave, menor pena. Esa es la lógica o el raciocinio que sigue nuestro legislador. ¿Y cómo establece en definitiva la gravedad de los hechos nuestro legislador penal? Lo hace justamente en consideración a la pena. Los hechos más graves tienen penas más graves y los hechos más leves tienen penas más leves. El homicidio, en sus distintas figuras, parricidio, femicidio, particularmente, tienen las penas más altas asignadas a los delitos, ¿sí? Y en ese sentido, la gravedad de la consecuencia jurídica es más grave. En cambio, existen algunas faltas establecidas en el libro tercero particularmente del Código Penal que tienen sanciones de falta, de prisión, y que son los hechos más leves que establece nuestro legislador, ¿cierto? Y por eso la consecuencia jurídica es menor. Esto desde una mirada retribucionista. En cambio, desde una mirada de la prevención, la pena también tiene que ser proporcionada
pero proporcionada de cara a la evitación de futuros delitos, ¿sí? Esa es la lógica distinta de pensar. El retribucionista mira para atrás, en cambio el prevencionista mira para el futuro, para que ese hecho no vuelva a ocurrir, ¿sí? Por eso establece la pena. Y en base a eso también, para ambas concepciones, la pena tiene que ser idónea y la pena tiene que ser necesaria, ¿sí? La pena tiene que ser idónea y la pena tiene que ser necesaria. ¿En qué sentido idónea? En el sentido de que la pena tiene por finalidad la protección de bienes jurídicos, o sea, perdón, el delito tiene por finalidad la protección de bienes jurídicos, entonces la pena tiene que ser idónea para poder proteger aquellos bienes jurídicos. Esa intervención penal en cuanto a la naturaleza de la pena, como en cuanto a su magnitud, el tiempo de la pena, tiene que ser idónea para alcanzar ese fin de protección penal, ¿sí? Ese fin de protección penal de esos bienes jurídicos, ¿sí? Y por otro lado, esa intervención tiene que ser necesaria, en el sentido de que esa pena sea la menos dolorosa, porque acá no hay un cuento de venganza, hay un cuento de necesidad de la pena. La pena tiene que ser la menos dolorosa, la menos mal entre todos los males existentes para reaccionar frente a ese delito, ¿sí? Por eso hablamos que tiene que ser necesaria. Y por eso vamos a aplicar la pena privativa de libertad necesariamente para los eventos más graves o aquellos que producen mayor dañosidad social, que afectan más al componente o al núcleo social. Por eso tenemos que imponer mayor pena. Fíjese usted que hoy día usted podrá pensar, oye, quiero transmitir un ejemplo, independiente de las connotaciones políticas que alguno le pueda dar, pero quiero analizar el hecho. Estas personas, estos sujetos que fueron condenados por lanzar bombas Molotov, y que en algunos parece que habían lanzado al Hotel Asturias, pero finalmente quedaron absueltos, el lanzamiento de una bomba Molotov, en definitiva, lo que sancionan los jueces son esa conducta en particular, lanzar bombas Molotov. Ahí nos encontramos frente a una paradoja nos encontramos frente a una necesidad de pena, y probablemente la pena va a ser una pena privativa de libertad que depende del quantum podrá ser sustituida. Pero hay una necesidad de intervención penal ahí, porque no solamente se trata de un elemento peligroso que está en la ley de armas, como son las bombas Molotov, sino que se trata de un elemento peligroso que se produce en un contexto donde existe dañosidad social, ¿sí? Se afectan las instituciones del Estado, y por eso se hace necesario se hace idónea la intervención penal, en primer término, y se hace necesaria la aplicación de una pena que podrá ser privativa de libertad según lo que pondere en el tribunal, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, usted, para el caso de Orpiz, el senador que estoy dando cuenta, algunos ejemplos anteriores, es respecto de una pena efectiva, porque desde el punto de vista de la necesidad de la intervención penal se estableció que era necesario una pena privativa de libertad frente a una pena sustitutiva, justamente por el hecho dañoso socialmente que cometió, como es justamente la infracción al deber de su cargo, vender su conciencia por razones espurias como son la ayuda a algunas compañías privadas, en desmedro del componente social. ¿Se entiende, no? Profe, yo tengo una duda, Sofía. ¿Sí? Lo que pasa es que el caso del profesor que lo están condenando, no sé a cuántos años, la verdad no me acuerdo, este profesor que rompió un torniquete, creo que fue de 1 metro, ya. ¿Eso no va contra este principio de proporcionalidad? Sí, claro, sí, pues, absolutamente. ¿Y no se puede hacer algo al respecto? Bueno, evidentemente se puede ir al Tribunal Constitucional a alegar justamente que se está infringiendo el principio de proporcionalidad, pues. Efectivamente, pero tiene que ser antes que termine la cuestión, pues. Y ahí lo tendrá que ver su defensa. O también una vez que esté la sanción o impuesta la sanción, bueno, recurrir al Tribunal Superior, que en este caso va a ser la Corte de Apelaciones, o también podría ser el Tribunal, la Corte Suprema, justamente por infracción al principio de proporcionalidad. Claro. Sí, evidentemente.
Ahí en el chat me dijeron que eran 8 años, yo encuentro que es un poco excesivo. Gracias a No, quien me lo dijo. bueno, a mí también me parece excesivo, pues si rompió solamente un torniquete, ¿cierto? ¿Están seguros? ¿O quemó la estación? Este O fue el que sea, quemó la estación. eso dice la noticia, que el profesor que rompió un torniquete. No sé más, la Ya, verdad, no. pero ustedes ya hemos sabido y le he querido transmitir, no nos quedemos con la noticia, tenemos que ir a ver la sentencia para ver qué hecho fue el que se probó. Nosotros somos más que los Profe, periodistas. ¿Ah? Somos más que respecto de eso que está hablando usted, que hay que ver lo que se probó, solamente Sí. se le ha podido probar que rompió el torniquete porque en la grabación él sale rompiendo los torniquetes de la estación de metro. ¿Ya? Sale, no sé si un palo, un fierro, con lo que sale rompiendo Ya. los Si es solamente así, doña Sigrid, me parece excesivo y desproporcional. él. Sí, fue Isabel, profe. ¿Ah? Fue Isabel, perdón. Isabel. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que también, obviamente, yo creo que van a querer como decir, no, si estoy involucrado en esto, obviamente estoy involucrado en la quema del metro, pero A ver, acuérdense que el Poder Judicial es un poder independiente del Estado. Acá no importa lo que diga el Estado y su agente, el Consejo de Defensa del Estado, ni el fiscal, ni nada. Aquí lo que importa es que dice el Poder Judicial y hay que ver qué se probó en la causa. Después tenemos que ver, o sea, veamos la sentencia. Porque si me lo explican así como me lo están contando, que el gallo solamente rompió un torniquete, me parece absolutamente proporcionado, igual que a muchos de ustedes. Pero hay que ver el contexto, hay que ver, no solamente el contexto, hay que ver el hecho probado. Eso es lo que quiero transmitir. ¿Sí? Es probable que no se le pueda probar ningún otro hecho más que el de romper el torniquete, porque eso fue en la estación San Joaquín y la estación San Joaquín no está quemada. Ya, pues entonces si fue solamente el torniquete me parece absolutamente proporcional. ¿Qué quiere que le diga? Sí, es desproporcionado. Y afecta al principio de proporcionalidad. Tanto así que justamente como yo les decía, la inconstitucionalidad de normas penales, que es con efecto relativo solamente para las causas pendientes, se da justamente a propósito del principio de proporcionalidad. Y justamente a propósito, valga la redundancia, de las penas establecidas para ciertos casos y cómo esto infringe en este principio de proporcionalidad. ¿Cómo romper un torniquete va a implicar 8 años en circunstancias que a veces matar a otra persona, a las personas son condenadas también por 7 años, 5 años y un día? ¿Entiendes, no? Entonces hay una cierta desproporción. Eso no puede ser. Y eso afecta al principio de proporcionalidad. O sea, se supone que estos 8 años se justificaban, si no me equivoco, se llamaba por la Ley de Seguridad del Estado, pero no estoy segura, o sea que me puedo corregir, que Sí, por eso era tan alto, pero igual yo encuentro que no se justifica. Sí, pero no, o sea, no sé si se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero hay que ver porque se aplican movimientos de estado de excepción y no sé si estamos en estado de excepción, no creo que no. Bueno, esperemos la sentencia, ya vamos a ver la sentencia, yo me la voy a tratar de conseguir y ahí lo podremos ver para dar también alguna respuesta un poco más informada de mi parte, porque desconozco el detalle del caso, ¿ya? No creo que haya sentencia porque parece que aún está en proceso. Eso, los 8 años y un día son lo que pide la fiscalía. Ah, ya, pero bueno, ya era esa la noticia, ya, pero el Ministerio Público siempre va por lo más, no significa que esa sea la condena final, hay que ver cuál es la condena final, ¿entiendes? ¿No? Evidentemente el persecutor tiene que ir por lo más, el defensor por lo menos, y es el juez en definitiva que el que establece, primero, si existieron los hechos, segundo, si ese hecho es constitutivo de delito, tercero, si ese hecho no está justificado, cuarto, si el sujeto imputado es el culpable de esos hechos. ¿Sí? Es toda una lógica, es todo un circuito que hay que establecer. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien iba a decir algo? No, nada, profe, yo iba a decir que al parecer sí estaban, o sea, no estoy segura porque esos hechos ocurrieron como el viernes del 19 de octubre y el estado de excepción, si mal no recuerdo, se decretó en la noche de ese día, entonces no debería ser considerado la ley. Por eso serían delitos de daño simple nomás. Por eso hay que ver, esperemos. O sea, estamos hablando sobre los periodistas, ustedes saben, y ya deberían aprender que los periodistas siempre magnifican las cosas. El Ministerio Público pidió 8 años. No significa que el ciudadano está condenado por 8 años. O sea, el Ministerio Público lo está acusando por un delito y está pidiendo esa pena, pero no significa, todavía no está establecida la pena, porque tampoco está establecido ni menos probado esos hechos. Así que esperemos, ya nos estamos adelantando.
Los periodistas, acuérdense que venden, esto es lo que se denomina prensa roja, ¿ah? Les gusta vender, ¿sí? Y por vender son capaces de cualquier cosa, ¿no? Bien, ojalá que ninguno de sus papás sea periodista porque lo estoy injuriando. Y es lo lamentablemente, mis queridas alumnas y queridos alumnos, pienso lo peor de los periodistas. Así que prefiero inmediatamente confesarme con ustedes, ¿sí? No se preocupe, no es el primer profe. Ya. Ya, prefiero. Y ustedes al final también van a tener una mala percepción porque considero que están muy mal preparados. Hay algunos que más que informar desinforman, ¿me entiendes? Y más que informar, algunos se transforman en opinólogos, que es peor aún, que eso es nefasto. Y ahí queda la escoba. Y se van a dar cuenta después, cuando aprendan penal y procesar penal, que hay algunos que hablan que no tienen ni idea de lo que hablan también, ¿me entiendes, no? O sea, hablan al cuasi delito y era delito, otros que hablan de homicidio y en realidad era femicidio, ¿me entiendes? Hay una cantidad de ignorancia a propósito del mundo del periodismo y particularmente el periodismo que cubre la prensa roja, que es lamentable, ¿sí? Pero bueno. Bien, ¿alguna duda o pregunta con el principio de proporcionalidad? Que lo comprendieron bien, y vamos a ver una sentencia basada en el principio de proporcionalidad que yo creo que nos va a servir y que va a ser la última actividad y terminamos. ¿Sí? ¿Les parece? Profe, yo tengo una duda chiquitita. Sí. Ya, lo que pasa es que, ya, con el caso del profesor, la defensa podría decir el principio de proporcionalidad, y si no lo consideran, se van al Tribunal Constitucional. Sí, pues podría, sí, para tratar de... Porque, a ver, esa pena de 8 años se basa en una norma en particular, que desconozco en este caso, no creo que sea la de delito de daño, porque el delito de daño no tiene esa pena, tiene presidio menor de su grado mínimo, el delito de daño siempre que está en el 474. Así que este debe ser algo de la Ley de Seguridad Interior del Estado, seguramente. Y ahí está establecida esa pena de 7 años. Entonces, lo que debería hacer el defensor cuando este caso esté en ciernes, cuando se haya comenzado, es ir al Tribunal Constitucional a pedir, escuche bien usted, a pedir, y qué es lo que vamos a ver ahora, a pedir la inconstitucionalidad de ese precepto, porque la pena en relación a esos hechos que se intentan juzgar es desproporcional. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Eso. Y yo creo que mejor aún, el caso que vamos a ver ahora va a ayudar mucho más a... Chuta, ¿por qué no tengo marca? Acá está. El caso que vamos a ver ahora va a ayudar mucho más a comprender el principio de proporcionalidad, porque justamente se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de marzo del año 2017, ¿ya? Y eso nos va a ayudar. ¿Y qué es lo que están pidiendo acá la inconstitucionalidad? Están pidiendo la inconstitucionalidad de, aquí lo vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver qué es lo que se pide. La ley 18.216, que es esta que establece pena sustitutiva, establece la remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada. ¿Se ve, cierto? ¿O no? ¿No? Ah, no, no, profe, no se ve. No, porque, no se va a ver porque no la he compartido. Espérenme un minuto. Ahora se viene. Chura, ¿por qué no está? No me aparece acá. Espérenme. Ah, no, porque no se ve porque está acá. Ya. Esta es la sentencia, 27 de marzo del 2017. Ahora se ve, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y establece, en definitiva, no procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de autores de los delitos consumados previstos en el artículo 141. Ya. Esto se lo explico en corto. Significa que las penas sustitutivas que establece la ley 18.216 y que son sustitutivas de la pena privativa de libertad, ¿ya? No se aplican, según esta ley, a una serie de delitos que son los establecidos acá, ¿vale? Bien. Sin embargo,
esa es lo que se pide la inconstitucionalidad, que se declare la inconstitucionalidad, porque el hecho que ocurrió en la vida real era un hecho que no meritaba en definitiva aplicar una pena privativa de libertad, sino que una pena sustitutiva que producto de esta ley quedaba impedido. ¿Se entiende? Que ahora vamos a ver cuál es el caso, ¿ya? Conforme expone el actor, la norma respecto de la cual se solicita la declaración de inaplicabilidad contraviene la gestión pendiente descrita, los artículos 1, 19, numeral 2 y 3, inciso sexto, toda la Constitución política, así como los artículos 1, 1, 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo tanto, 2.1 y 2.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto se estaría en presencia de una diferencia de trato, a propósito del principio de igualdad, entre personas que se encuentran en situación similar, careciendo esta de fundamento razonable y objetivo, tornándose idóneas para alcanzar la finalidad prevista por el legislador, ¿ya? Ahora vamos a ver de qué se trata esto, para entenderlo más fácil. Bien, de esta forma, las personas condenadas por el delito del artículo 9 de la Ley de Control de Armas son excluidas de toda pena sustitutiva, aun cuando, como sucede con el actor, expone no ostente antecedentes penales pretéritos. Así, la aplicación del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 en la gestión pendiente se tornaría incoherente con el resto del articulado de dicho cuerpo, en que sí se descarta de toda pena sustitutiva al condenado reincidente, cuestión irracional, en tanto no constan en la historia de la ley las razones para haber legislar de esta forma. ¿Cuál es el caso? Para que se entiendan más fácil, una persona que lo encuentran portando un arma que no correspondía portar, le aplican el artículo, corresponde a un delito del artículo 90 de la Ley de Armas, artículo que está excluida de la posibilidad de pena sustitutiva, ¿sí? Pero además se trata de una persona que jamás ha cometido un delito anterior y nunca ha sido condenada por delito anterior. ¿Se entiende? Es el supuesto fáctico, por lo cual su defensa recurre al Tribunal Constitucional diciendo que esta norma que excluye de pena sustitutiva afectaría al principio de igualdad. ¿Ya? Esta es la reflexión que está haciendo el defensor y que estoy transmitiendo, ¿sí? Porque en definitiva está haciendo una diferencia de tratos respecto a las personas. ¿Por qué? Porque para otros delitos que son más graves que incluso que el porte de armas, que lo va a decir, le otorga esta pena sustitutiva y para este delito no le otorga la pena sustitutiva. ¿Se entiende la forma de pensar? Que se traduce en definitiva en una confrontación de intereses o en una ponderación, más que confrontación, ponderación de intereses, ¿se entiende? Esa es la lógica de pensar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, a este respecto, el actor explica que el precepto reprochado genera una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. El tipo penal por el cual fue acusado el actor, comenta, tiene como bien jurídico protegido el orden público, figura estructurada como de peligro abstracto, esta es la naturaleza del delito, existiendo en la legislación chilena nacional diversos delitos que comparten dicha estructura dogmática, pero solo las personas como el requirente, acusadas y eventualmente condenadas por la mayoría de los ilícitos contemplados en la Ley de Control de Armas se ven excluidos de optar a las penas sustitutivas previstas en la Ley 18.216. Así, favoreciendo la atenuante y reprochable conducta anterior, establecida en el artículo 11, numeral 6 del Código Penal, y no concurrir en la especie agravante alguna, cumpliendo el actor con los requisitos para optar a pena sustitutiva, en tanto no ostenta anotaciones penales pretéritas o anteriores, la disposición reprochada del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, le negará al juez la posibilidad de su eventual concesión, cuestión que califica también como un trato diferenciado con los condenados por otros delitos que de igual forma atentan contra el bien jurídico de orden público, como sucede respecto de los casos que enuncia contemplado en la Ley 20.000.
¿Sí? ¿Se entiende el caso y el argumento del defensor? Sí, profe. Ya, bien. Vamos a ir viendo entonces ahora qué dice el tribunal. No, eso ya no va. Tú comenta que no, ya, no. Quiero ir a lo que dice el tribunal constitucional. Ya, aquí considerando. Aquí vamos bien. Cuarto, principio de proporcionalidad. Aquí como oreja, pestaña y ceja. Y reacción punitiva del Estado. Qué importante aclarar que cuando se habla del principio de proporcionalidad aplicado al ámbito constitucional, hay que hacer una serie de distinciones. La proporcionalidad para efectos constitucionales alude a cosas distintas. Una primera dimensión dice relación con el principio de proporcionalidad como herramienta metodológica para evaluar la tolerabilidad de la afectación legal a un derecho constitucional, para lo cual analizan total o parcialmente variables tales como, por ejemplo, la idoneidad o necesidad de una medida y o clasificación legal en relación al fin buscado. Una segunda dimensión, a su vez, hace referencia al principio de proporcionalidad como prohibición de desproporción manifiesta en la determinación de las sanciones, en este caso penales, la cual se mide en consideración a la gravedad del delito. Quinto, que esta segunda versión del principio de proporcionalidad, la segunda dimensión a la cual aludía, tiene un rol esencialmente limitador y en el sentido recién expuesto, la gravedad de la conducta pasa a ser un criterio de tolerabilidad constitucional en base al cual contrastar de modo relacional soluciones legislativas incidentes en la determinación de la pena. ¿Sí? El principio de proporcionalidad tiene variantes tanto en lo concerniente a la dimensión de la pena, distinguiéndose según sea la fase para su terminación, así como el tipo de criterio en base al cual ha de reflejarse la gravedad del delito. Así, la desproporción de una pena o reacción punitiva puede hacer referencia, 1, a la excesiva severidad de la pena en términos, por ejemplo, de su quantum legal, número de años de privación de libertad. 2, a la excesiva dureza de la respuesta penal para ciertos delitos. Y en último término, para el infractor, que puede surgir por las distinciones o clasificaciones que determina la procedencia de la aplicación de pena sustitutiva, o al sustantivo incremento punitivo y consiguiente menoscabo que puede derivar de una categorización del tipo de pena sustitutiva significativa desvinculada del criterio general de gravedad. Y 3, a la elevada rigurosidad punitiva a que puede dar lugar una intervención legal en la regla de determinación judicial de las penas privativas de libertad aplicada al infractor. ¿Sí? Ahí está diciendo el tribunal cómo se manifiesta en definitiva la desproporción, el principio de la infracción al principio de proporcionalidad. Y después... Profe. ¿Sí? Para las pruebas va a ser así, los tipos de casos. Lo que pasa es que, pucha, sorry que se lo diga, pero como que me perdí con tantas palabras como... Rebuscar. Claro, como demasiado, me pierdo. Es más fácil cuando usted lo empieza a explicar y ahí como que reconecto, pero se me va. Entonces, quería saber si para las pruebas iba a poner así o iba a poner ejemplos como usted, como el caso es este, o va a poner sentencia, extractos de sentencia. ¿Usted quién es doña Isabel, cierto? Sí, profe. Mire, no, pues yo soy más pesado, yo invento cosas, me gusta inventar porque tengo mi parte creativa, invento casos, no va a haber así, no va a ser tan rebuscado la terminología, por lo menos en esta primera fase, porque ya para la tercera prueba probablemente vamos a estar en un nivel un poco más avanzado, que es probablemente lo que habla esta sentencia, ¿sí? Así que no pierda cuidado y tampoco voy a... Porque me interesa que puedan determinar los principios, estamos en una fase inicial, ¿sí? Que puedan comprender. Ahí no recuerdo quién fue la que hoy dijo, oye, pero este caso no es poco desproporcionado. Claro, eso significa que ya cachó cómo funciona el tema, ¿sí? Cómo funciona el sistema, que es un sistema penal, que
distintas sanciones tienen que ser proporcionadas a los ilícitos y eso se marca en relación, desde un punto de vista lógico, a la gravedad de los mismos, cosa que la muerte o matar a otro, que es la cosa más grave que puede ocurrir, porque se atenta al interés más importante que en la vida, tenga una sanción mayor que el que se roba un chicle, ¿por cierto? Evidente. ¿Ah? Y eso es justamente la proporcionalidad. Y alguien aquí pudo advertir, y eso es lo que me interesa que puedan advertir en una primera etapa, ¿vale? Yo les voy a colgar la sentencia para que ustedes la lean, pero también es importante que se vayan familiarizando con el lenguaje. ¿Ah? Ustedes van a ser abogados, se tienen que familiarizar con el lenguaje. Yo sé que hay algunos juristas que escriben en difícil, pero también hay otros que escriben más difícil todavía. ¿Sí? Esto está fácil todavía. ¿Sí? Entonces, por eso también se tienen que preparar. Y el idioma, si bien el idioma o el lenguaje claro acerca a las personas, también yo considero que en materia jurídica hay que tener un lenguaje especial, porque usted se da cuenta que cuando explicamos de culpabilidad, la culpabilidad en sí mismo es todo un mundo, ¿cierto? Hay una serie de cuestiones que se traducen en la culpabilidad, el dolo de la culpa, imputación por el hecho, imputación personal, imputación en sentido estricto, porque tiene que haber una imputabilidad basada en la madurez, ¿cierto? Que probablemente para el consciente común, el resto de las personas, la culpabilidad es, pucha, se mandó una embarrada. ¿Ah? ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Eso. Bien. El quantum de la pena como criterio fundamental para evaluar la proporcionalidad. Es decir, el Tribunal Constitucional aquí está haciendo alusión que la gravedad de la pena es la que marca en definitiva la gravedad de los delitos. Que es posible desprender de la Constitución que el nivel de severidad de la respuesta punitiva del Estado ha de ser proporcional a la gravedad del hecho, y en último término, que el grado de dureza punitiva se ve reflejado preferentemente en el quantum de la pena, es decir, su tiempo de duración. Lo que determina la gravedad de un ilícito no es la naturaleza del delito. Mire qué importante, no está diciendo que el delito es grave porque en sí mismo, sino que dicho parámetro es una medida solo intuitiva para apreciar qué tan grave es un tipo penal. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad de un ilícito es, como se señaló, el quantum de la pena. Incluso más, dicho parámetro es uno que por definición es bastante diferente con el legislador, actitud que suele exigirse como indispensable para quienes son reacios aceptar control de constitucionalidad en el ámbito penal. Bueno, ahí está, son otras críticas a otras personas, ¿no? Que no viene el caso discutir. Pero me interesa que aquí se manda un desplante para explicar en definitiva todo lo que el sistema de penas chileno, que justamente se basa delitos más graves o los delitos que tienen asignado mayor pena son los delitos de mayor gravedad. ¿Sí? Eso es lo que hace acá con toda esta explicación. Y aquí a poco parlateo, ¿ah? Esperen un poco. Bien. La norma, 19º, la norma del artículo 1º, que es la que se pide su inconstitucionalidad, en su aplicación al caso concreto, infringe la Constitución. ¿Sí? Eso es lo que declara. Que del examen cuantitativo realizado, lo cual permite mayores niveles de objetividad en las comparaciones que apreciaciones solo cualitativas, es posible constatar un tratamiento legal manifiestamente desproporcionado. No un trato diferente, ¿ah? Ojo, es un tratamiento legal manifiestamente desproporcionado. En efecto, este tribunal ha llegado a la conclusión de que existe una desproporción sustancial entre el delito de porte ilegal de municiones y otro delito de cara a la aplicación del beneficio de sustitución de pena. Por consiguiente, el delito de porte ilegal de municiones es la bala, yo me equivoqué, no es el arma, es la bala. Ilegal de municiones o el cartucho, establecido en el artículo 9 de la Ley de Control de Armas, no debería encontrarse excluido de la aplicación de la ley de sustitución de pena. Dicho de otro modo, por las consideraciones expuestas en este fallo, se puede afirmar que el precepto legal impugnado consagra una exclusión que refleja la existencia de una manifiesta o excesiva desproporción en el instrumento utilizado por el legislador para el endurecimiento de la respuesta punitiva del Estado respecto del delito de porte ilegal de municiones. Esta exigencia de proporcionalidad y, en último término, de racionalidad y justicia,
tiene recepción constitucional en 2 derechos constitucionales: la racionalidad y justicia de los procedimientos, que es el 19 número 3, y la no discriminación arbitraria, por lo mismo que el 19 número 2. Por lo mismo, las contrataciones anteriores permiten concluir que la aplicación del precepto legal impugnado en el proceso judicial, en el caso, ha de tener efecto la presente acción de inaplicabilidad. Y al final recoge la inaplicabilidad. Escúchese bien. Acá no está viendo, dice que existe una desproporción porque la sanción prevista no permite pena sustitutiva. No está diciendo que es desproporcionado porque la sanción en sí misma es desproporcionada, sino porque el delito no permite pena sustitutiva, que en comparación a otros delitos de igual naturaleza, medida por la gravedad de la pena y medido también por el bien jurídico afectado, sí lo tiene. ¿Se entiende, no? Y ahí hace el ejercicio de racionalidad y puede establecer y en definitiva afirmar la desproporcionalidad. Yo esto lo vamos a subir en todo caso al Educando. Chicas, chicos, ¿se entendió alguna duda? Y terminaríamos con la sesión. Quedaron todos lateados. ¿Se entendió, profe? Sí, profe. Ya, súper, estamos todos lateados. Bien, entonces si no hay más preguntas de esto o de otra cosa, ponemos término a la sesión. ¿Aló? ¿Sí? ¿Puedo preguntar algo que vimos hace rato? Claro, mientras Es no que sea qué es lo que es la ley penal, pero bueno. Cuando Ya. estábamos viendo la clasificación de dolo y culpa, usted dio el ejemplo de que una persona iba manejando por la carretera, ¿Ya? atento y todo, y atropella sin querer a alguien. Claro, porque Pero ¿qué pasa pero si se lo trataba. atropella? ¿Ya? Si lo atropella sin querer, sin darse cuenta, pero se arranca y no le presta ayuda, ¿igual No, sería culpa? No, porque ahí conforme a la ley Emilia hay un delito distinto. Hoy en día hay un delito de que hay distinto, de omisión del deber de socorro, particular establecido en la ley de Emilia, y más encima huir del lugar del suceso. Hay 2 delitos. Omisión de socorro y huir del lugar del suceso. Son delitos dolosos. ¿Sí? Son delitos dolosos. Pero por el mismo hecho de matarlo, probablemente, si es que lo mata, habría un delito culposo de homicidio. Entonces, ese sujeto estaría sancionado por 3 hechos. Un delito culposo de homicidio, porque no tenía intención de matarlo, si es que se prueba que no estuvo atento a las condiciones del tránsito. Si fue caso fortuito, porque este sujeto fue un peatón que cruzó en la mitad corriendo y la otra persona estaba atenta, existirá caso fortuito y no hay responsabilidad penal por ese hecho, pero sí lo va a existir por la omisión de socorro y por huir del sitio de suceso. ¿Sí? Pero, ¿Sí, profe, doña Isabel? Sí, era doña Isabel, ¿cierto? ¿Sí? Era Javiera. Javiera, sí, perdón. una pregunta relacionada al mismo problema. ¿Ya? En el caso de que, supongamos, ya voy manejando, atropello a alguien y me da miedo mirar a la persona y llevarla, no sé, o cualquier cosa, porque me da miedo la sangre o cómo está. Yo tenía entendido que igual era factible llamar a Carabineros, a la ambulancia, o en el caso de dirigirse a la comisaría más cercana para contratar lo que se hizo. No, está bien, pues está bien, absolutamente está bien. Y fíjese usted que podría hacer, eso está bien, y la excluye responsabilidad, pero podría suceder, mire, ya que se están adelantando materia, pero también es bueno que vayamos discutiendo. Imagínese usted un sujeto que atropella a otro y se huye de ahí, ¿me entiende? Y va a Carabinero y lo detiene posteriormente y le dice, bueno, a usted atropelló a una persona, no la quería matar, también sabemos porque era de día y era una persona que estaba curada y venía en una bicicleta zigzagueando y usted la atropelló, pero usted huyó de ahí y cometió un delito de la ley Emilia. Sí, pero que sabe, oficial, yo huí de ahí porque, efectivamente yo huí de ahí, pero huí de ahí porque yo pensé que era una persona que me quería hacer un portonazo y se estaba haciendo el que yo lo atropellé justamente para después robarme el auto y a mí me dio miedo, ¿sí? Bueno, a nivel de culpabilidad,
como elemento del delito puede existir una conducta activa, puede existir una acción típica que está establecida en una ley, la ley Emilia, puede existir antijuricidad, porque si afecta a un bien jurídico importante, pero a nivel de culpabilidad el sujeto actuó motivado, huyó por un miedo insuperable, y que eso es justamente una causal, conforme al artículo 10, número 9, es causal de exención de responsabilidad penal. ¿Me entiende cómo vamos jugando? ¿Sí? Sí, profe. Es que en mi caso yo igual soy conductora, entonces a mí me daría miedo atropellar a alguien, independiente del motivo que sea. Sí, no sé si sería capaz de mirarlo, me pondría muy nerviosa. Entonces por eso traté de buscar como la otra solución. No, está bien, pero primero trate de manejar atenta a las condiciones del tránsito para que lo que estamos hablando a nivel ficticio no ocurra en la realidad. Y segundo, claro, usted en definitiva puede llamar a la policía, puede ir a buscar a la policía, a la ambulancia, o también si le da miedo, también es justificable, o sea, no quiero que se confunda la expresión. Es culpable si usted se da... se huye del lugar, pero siempre denunciando el hecho que huyó, evidentemente, también por el hecho de miedo a que hoy día están de moda los portonazos. O imagínense usted, ¿no?, que esto ocurrió, no sé, pues a las 12 de la noche me dio miedo y sentí un golpe, nunca pensé que era una persona, yo pensé que era un perro, ¿me entiende? Y no me iba a bajar ahí porque más encima ahí hay una población que es súper peligrosa, ¿eh? Qué sé yo, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, si bien el derecho penal evalúa hechos concretos, ocurridos, exteriorizados en el mundo real, bueno, pero el hecho y sus circunstancias, cómo ocurre todo, ¿cierto? Entonces, y quién era la persona del sujeto también. Entonces hay una parte objetiva y hay una parte subjetiva. Eso es lo que le quiero también transmitir con este ejemplo que me sirve. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Profe, lo mismo pasaría en ese caso si la persona como entra en estado de shock, porque hay personas que se asustan demasiado y se paralizan o dejan de actuar racionalmente. Y bueno, ¿y qué hace esa persona? ¿Se huye, dice usted? Sí, huye, pero después a las horas como que se da cuenta de lo que pasó y lo dice. ¿Igual sería negligencia o no? A ver, no es negligencia. Oye, hay otro delito, porque acuérdense que hay un delito aparte. Hay que ver las circunstancias del caso. Pero todas estas circunstancias en concreto que usted me está dando, esta caracterización del sujeto, evidentemente influyen en su actuar y influyen en la calificación del hecho como delito, ¿sí? Por eso yo he sido bastante ladino en señalar, que nos va a servir de cara para nuestra próxima sesión. Para que exista delito se tienen que dar todos estos elementos, que cada uno es un mundo en sí mismo, es una teoría. La teoría de la conducta, la teoría de la tipicidad, la teoría de la antijuricidad, la teoría de la culpabilidad. Una vez que se den estos 4 elementos, podemos afirmar la existencia del delito. Si no se dan todos estos elementos, no, o uno, falta cualquiera que sea, algún componente minúsculo del porte de una hormiga, no hay delito. ¿Sí? Es así. ¿Vale? Sí, perfecto. Bien. ¿Más preguntas, dudas? No, profe. Bien. No hay más preguntas, entonces terminamos con la sesión. Voy a tratar de mandar inmediatamente los 2 videos a la ayudante para que los ponga a disposición de usted, y vamos a subir este fallo también para que lo lean. Y finalmente quiero felicitar a las personas nuevas que se incorporaron y están participando, y motivarlas y motivarlos a que sigan participando, porque esa es la idea. Porque lo hagamos, esto que es difícil para todos, lo hagamos más llevable, ¿sí? También, ojo, que es aburrido para mí, porque yo no miro a nadie. Yo me imagino que estoy con otras personas, evidentemente. Tampoco hago ruido de que no prendan sus cámaras, porque entiendo que algunos tienen problemas de conectividad, etcétera, ¿sí? Pero también tenemos que tratar de hacer esto lo más llevable posible para todas y todos, ¿sí? Bien, dicho esto, ponemos término a la sesión. Que les vaya muy bien, éxito, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Profe. Gracias. Chao, que les vaya muy bien. Profe. Chao, profe.